Mi familia espera que yo sea el anfitrión de todas las festividades, pero se está volviendo demasiado para mí. Soy un hombre de 32 años y, durante los últimos 5 años, he sido el que organiza cada una de las celebraciones. Para mi familia, estamos hablando de Acción de Gracias, Navidad, Pascua e incluso festividades menores como el Día de los Caídos. Si hay una oportunidad para que la familia se reúna, es en mi casa. No siempre fue mi trabajo, pero cuando mi abuela falleció, ese rol de alguna manera recayó en mí. Ella fue la anfitriona durante más de 30 años, y supongo que todos esperaban que yo continuara donde ella lo dejó. Vivo solo en una casa con una gran sala de estar y un comedor perfecto para recibir invitados. No es nada lujoso, pero tiene espacio suficiente para todos. Mi hermano mayor, de 35 años, vive cerca en una casa de tamaño similar, pero nunca ha estado sobre la mesa que él asumiera el papel de anfitrión. Siempre se ha dado por hecho que yo lo haría. Él tiene una esposa y 2 hijos pequeños, y cada vez que surge la idea de organizar algo, simplemente la descarta diciendo que su casa es demasiado caótica para una gran reunión. Con los años, la familia ha crecido. Hay primos con sus propios hijos, tíos y tías, algunos de ellos ya mayores. Una celebración típica significa unas 20 personas en mi casa. Es ruidoso, hay niños corriendo por todos lados y todos tienen sus propias expectativas. Les gusta cómo cocino, cómo decoro y cómo hago que todo se sienta como lo hacía mi abuela. He tratado de mantener ese estándar. Compré manteles nuevos, luces diferentes para Navidad e incluso esos platos elegantes que nunca uso fuera de estas ocasiones. El problema es que los costos siguen aumentando. Entre la comida, las bebidas, las decoraciones y los pequeños extras para entretener a los niños, no es nada barato. Y soy yo quien paga todo. El año pasado hice las cuentas y me di cuenta de que había gastado lo suficiente como para cubrir unas buenas vacaciones para mí, algo que no he hecho en años porque cada centavo extra se destina a estas reuniones. Alrededor de esta época el año pasado, finalmente reuní el valor para pedir un poco de ayuda a mi familia. Nada loco, solo sugerí que tal vez todos podrían contribuir un poco con la comida o traer algún platillo. Lo mencioné después de la cena una noche, pensando que sería una conversación casual. En su lugar, la habitación quedó en silencio. Todos me miraron como si hubiera roto alguna regla no escrita. Mi madre rápidamente cambió de tema. Mi hermano hizo una broma sobre que yo era Mr. Dinero. Y eso fue todo. Lo siguiente que supe fue que seguía pagando yo todo, mientras ellos traían postres comprados en la tienda y lo llamaban una contribución. El último día de Acción de Gracias fue mi punto de quiebre. Toda la familia estaba comiendo, bebiendo y poniéndose al día mientras yo corría asegurándome de que el pavo no se quemara y las bebidas no faltaran. La lavavajillas decidió dejar de funcionar a mitad de la noche, y cuando todos se fueron, me quedé lavando platos a mano hasta casi las 2 de la madrugada. Mientras tanto, mi familia se había ido temprano diciendo lo cansados que estaban, sin pensar en el desastre que dejaron. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de lo poco que realmente disfruto de estas festividades. Para mi familia, es una oportunidad para relajarse, disfrutar de una comida casera en un lugar familiar. Pero para mí, se ha convertido en un trabajo de tiempo completo. Me levanto al amanecer para empezar a preparar todo, y cuando termino de limpiar, es como si el día simplemente se hubiera esfumado. Y la presión no es solo por el tiempo y el dinero, sino por las expectativas. Cada vez que insinúo que tal vez no seré el anfitrión la próxima vez, mi madre lo ignora con comentarios como, «¿Pero eres tan bueno en esto o no sería lo mismo en otro lugar?». Incluso intenté abordar el tema con delicadeza en Navidad del año pasado, diciendo algo como, «Tal vez es hora de pasar la antorcha». Mi madre solo me miró y dijo, «Bueno, ¿a dónde más iríamos?». Mi hermano, por supuesto, no se ofreció para hacerlo. Solo asintió como si no tuviera nada que ver con él. No pude evitar sentirme un poco resentido. No es como si él no tuviera el espacio o los medios para ayudar. Simplemente no quiere lidiar con el trabajo. Y mientras tanto, yo sigo lidiando con deudas en la tarjeta de crédito porque sigo intentando que cada festividad sea especial. He estado posponiendo tener una conversación seria con ellos, principalmente porque me preocupa cómo van a reaccionar. Mis padres son muy tradicionales, y sé que se decepcionarían si dejo de organizar las reuniones. Lo verían como si estuviera dando la espalda al legado familiar. Pero ya no se trata solo del dinero o el trabajo, sino del hecho de que me siento dado por sentado. Durante años lo soporté, diciéndome a mí mismo que valía la pena para mantener a la familia unida. Pero últimamente, empiezo a preguntarme si realmente vale la pena el costo que está teniendo en mí. Antes amaba las festividades, pero ahora las temo. Temo la planificación, la cocina, la limpieza y la sensación de ser ignorado. No es un buen lugar en el que estar, y sé que si no hago un cambio pronto, terminaré resentido con mi familia aún más.
Así que aquí estoy, debatiendo cómo darles la noticia de que necesito un descanso. Sé que va a causar drama. Mi familia no maneja bien los cambios, pero por primera vez siento que necesito ponerme a mí mismo en primer lugar, incluso si eso significa sacudir un poco las cosas. Solo espero que lo entiendan, o al menos lo intenten, antes de que sea demasiado tarde. Decidí arrancar la curita de una vez. Invité a mis padres y a mi hermano a un brunch en mi casa. Pensé que sería más fácil explicar todo en persona sin distracciones. Me esmeré con la comida, huevos, tocino, frutas frescas, todo. El ambiente era ligero cuando llegaron. Mi padre comenzó a hablar sobre su juego de golf. Mi madre preguntaba por el nuevo perro del vecino, y mi hermano estaba ocupado con su teléfono mientras sus hijos jugaban en la esquina. Se sentía como una típica mañana de domingo. Después de que todos comieron, pensé que era el momento adecuado. Aclaré mi garganta y les dije que necesitaba hablar sobre las festividades de este año. En cuanto lo mencioné, la sonrisa de mi madre desapareció y mi hermano dejó de deslizar en su teléfono. Mi padre siguió comiendo, pero podía ver la curiosidad en sus ojos. Fui directo al grano, explicando que ser el anfitrión se estaba volviendo demasiado para mí. Hablé sobre los costos, cómo he estado poniendo todo en mi tarjeta de crédito y cómo realmente no he podido disfrutar de las festividades yo mismo. Por unos segundos, hubo silencio. Finalmente, mi padre rompió el silencio, moviendo la mano como si espantara a una mosca. Dijo algo sobre cómo no era gran cosa y que la familia podría contribuir un poco más este año, pero no parecía entender del todo. Intenté explicar que no se trataba solo del dinero, sino también del tiempo y el esfuerzo. Les recordé cuando la lavavajillas se rompió el último día de Acción de Gracias y cómo terminé lavando platos mientras todos los demás descansaban. Vi a mi madre empezar a fruncir el ceño, con esa expresión que siempre pone cuando no le gusta lo que está escuchando. Mi madre intervino, hablando sobre cómo mi abuela fue anfitriona todos los años sin quejarse y cómo eso mantenía unida a la familia. Recordó los momentos en la casa de mi abuela, como siempre se sentía como un hogar, y comentó que yo había hecho un gran trabajo continuando con esa tradición. La primera hora de la tarde, los invitados empezaron a llegar, todos sonrientes y emocionados como si fuera otro año más en el que celebrarían a mi costa. Mis padres fueron los primeros en llegar. Mi madre, al entrar, comentó: «Qué raro, no decoraste nada». Mi padre, sin percibir la tensión en el aire, se dirigió directamente al sofá, como siempre hacía. Luego, apareció mi hermano con su esposa e hijos, quejándose del tráfico, y dejó los abrigos tirados en el sillón. Una vez que todos se acomodaron, algunos preguntaron por la cena. Respondí casualmente que este año las cosas serían diferentes y que no había preparado el banquete tradicional. La expresión de mi madre cambió al instante. «¿Qué? Pero tú siempre lo haces». Le dije que este año dependía de ellos. Si querían comer, tendrían que pedir algo por delivery o traer algo ellos mismos. Por un momento, reinó un incómodo silencio. Todos me miraban, esperando que estuviera bromeando. No lo estaba. Mi hermano se rió, creyendo que era una broma, pero cuando vio que hablaba en serio, su sonrisa desapareció. «¿Estás bromeando? Trajimos a los niños aquí y ni siquiera preparaste un pavo». Me encogí de hombros y respondí: «Les avisé en el brunch que esto estaba siendo demasiado para mí, pero parece que a nadie le importó». La tensión comenzó a aumentar. Mi madre intentó mantener la calma, pero ya había frustración en su voz. «Así no se trata a la familia. Tu abuela nunca dejó que pasáramos hambre». Suspiré y le respondí, firme: «Mi abuela tampoco lo hizo sola durante 30 años. Todo el mundo ayudaba, aunque fuera un poco. Ustedes nunca se molestaron en colaborar». Mi hermano cruzó los brazos y, con desdén, dijo: «Ah, claro, empieza el drama». Su esposa sacudió la cabeza, visiblemente molesta, y murmuró algo para él. Mientras tanto, los niños empezaron a quejarse de hambre, y mi cuñada comentó: «Esto es ridículo. Los niños han estado esperando esta fiesta durante semanas». Solo la miré y le respondí: «Y yo he estado esperando ayuda durante años». La reacción fue inmediata. Mi padre, claramente molesto, dijo que si hubiera sabido que iba a hacer esta tontería, se habría ido a jugar al golf. Mi madre, ahora roja de furia, empezó a hablar sobre cómo estaba destruyendo la tradición familiar. Pero esta vez, no me quedé callado. Solo les importa esta tradición porque no son ustedes quienes hacen el trabajo. He gastado más de lo que podía para mantener esto, y lo mínimo que pedí fue ayuda. ¿Qué recibí a cambio? Silencio, burlas y más gastos. En ese momento, la esposa de mi hermano, sin poder ocultar más su irritación, agarró a los niños y dijo: «Vámonos. Esto es una pérdida de tiempo». Mi hermano, siguiéndola, se levantó y, antes de irse,
Me lanzó una mirada de desaprobación, como si yo fuera el villano de la historia. Buena suerte con la Navidad, dijo con sarcasmo antes de cerrar la puerta de golpe. Con ellos fuera, solo quedaban mis padres. Mi madre parecía incrédula, como si no pudiera aceptar que su hijo estuviera rompiendo sus expectativas. Esto es una traición, susurró. Respiré hondo y le respondí. No, mamá. Traición es hacerme cargar con un peso que debería haberse compartido entre todos. Mi padre, sin paciencia, añadió. Ya basta de esto. Si no quieres ser parte de la familia, solo dilo. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero sabía que tenía que mantenerme firme. No se trata de no querer ser parte de la familia. Se trata de querer ser, por primera vez, parte de mí mismo. Se levantaron y se fueron, dejando la puerta abierta detrás de ellos, como esperando que los siguiera. No lo hice. Solo cerré la puerta y, por primera vez en años, me senté en el sofá, sintiendo como un peso enorme se desvanecía de mis hombros. Los días siguientes fueron silenciosos. Ninguna llamada, ningún mensaje. Parecía que mi familia había decidido darme el tratamiento del silencio colectivo. En el fondo, sabía que esperaban que me disculpara, que retrocediera y retomara el papel de anfitrión. Pero esta vez, no iba a ceder. Llegó la Navidad, y por primera vez en mucho tiempo, no había expectativas sobre mí. Pasé la fecha solo, con una cena sencilla y una maratón de películas. No hubo gritos de niños, ni platos por lavar, ni deudas acumuladas. Solo paz. Meses después, me enteré de que mi hermano intentó organizar una fiesta de Pascua en su casa. No salió como esperaba. Nadie llegó preparado y, sin suficiente comida, los invitados se fueron temprano, quejándose. Descubrió de la peor manera el peso que yo había estado cargando solo durante todos estos años. Y, por supuesto, mi madre me culpó por la decadencia de la familia, como si toda la responsabilidad fuera mía. Aún así, no volví atrás. Dejé claro que, si quería mantener la tradición, tendrían que hacerlo sin mí. Ya no era mi problema. Elegí vivir para mí mismo y, a pesar de su ira, nunca me había sentido tan libre. Lo más irónico, con el dinero que ahorré, finalmente hice ese viaje que había postergado durante tanto tiempo. Mientras contemplaba la puesta de sol en una playa lejana, sin ninguna preocupación en el mundo, me di cuenta de que el verdadero regalo que me había dado a mí mismo era la libertad. Meses después de romper con la tradición familiar, la paz que había encontrado en mi vida fue invaluable. Sin los gritos de los niños, sin el estrés de organizar fiestas para una multitud ingrata y, sobre todo, sin la presión financiera, finalmente pude respirar. Comencé a invertir mi tiempo en mí mismo. Retomé los hobbies que había dejado de lado, me inscribí en el gimnasio e incluso comencé un curso de cocina. Pero esta vez, solo para mí. Mi familia, por otro lado, no tuvo la misma suerte. La ausencia de las reuniones en mi casa hizo que todo se viniera abajo. Mi hermano intentó organizar fiestas para mantener la apariencia de tradición, pero las cosas nunca salían como esperaba. En Pascua, sin planificación ni esfuerzo por su parte, la comida se acabó rápido y los invitados se fueron temprano, quejándose. La Navidad siguiente fue aún peor. Sugirió un asado improvisado en el garaje, pero solo la mitad de la familia apareció, y los que asistieron pasaron la tarde murmurando sobre la falta de organización y lo mucho mejor que era todo cuando se celebraba en mi casa. Mi madre se enfureció con él, y las peleas entre ellos aumentaron. Ella comenzó a acusar a mi hermano de ser perezoso y egoísta, pero irónicamente nunca se dio cuenta de que me había tratado de la misma manera durante años. Mi padre, sin paciencia para el caos familiar, empezó a pasar más tiempo en el campo de golf, dejando a mi madre sola para lidiar con sus frustraciones. La atmósfera familiar que tanto valoraban comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, yo estaba completamente ajeno al drama. No respondía a los mensajes pasivo-agresivos de mi madre ni a los intentos de mi hermano de culparme por abandonar a la familia. Simplemente seguí adelante. Empecé a viajar más. El dinero que antes se destinaba a fiestas y cenas ahora lo invertía en experiencias que me traían alegría. Pasé un mes en Europa, conociendo lugares que siempre había soñado visitar y haciendo nuevos amigos en el camino. En un momento curioso, me enteré por medio de un primo que mi madre intentó organizar una intervención familiar para recuperarme. Incluso llamaron a un tío lejano para tratar de convencerme de retomar las reuniones. Me enteré de esto mientras estaba en la playa, disfrutando de una bebida fría y contemplando la puesta de sol. La idea de abandonar mi paz para volver al ciclo de estrés me pareció tan absurda que no pude evitar reír. Nunca entendieron que no se trataba de una fiesta ni de una tradición rota, sino de respeto, algo que nunca me brindaron. Poco a poco, la dinámica familiar cambió para siempre. Mi madre y mi hermano dejaron de hablarse por un tiempo, cada uno culpando al otro por el fracaso de las reuniones.
La esposa de mi hermano también se cansó de la situación y eventualmente pidió el divorcio, dejándolo solo con 2 hijos pequeños. De repente, él se encontró lidiando con la misma carga que antes me había impuesto, y nadie apareció para ayudarlo. Mi padre, quien siempre había preferido ignorar los problemas en lugar de resolverlos, se distanció aún más, lo que solo aumentó el resentimiento entre ellos. Mi madre intentó mantener contacto conmigo, pero todas las conversaciones terminaban en el mismo punto. ¿Por qué no puedes organizar al menos una cena de Navidad para nosotros? Cada vez que lo decía, yo simplemente sonreía y respondía: ya di mi contribución durante muchos años. Ahora es su turno. Con el tiempo, quedó claro para todos que no iba a retroceder. Seguían intentando culparme por la desunión familiar, pero eso ya no tenía ningún efecto en mí. Había encontrado algo que nunca tuve en todos esos años: libertad. Ya no necesitaba probar nada a nadie. No había más deudas acumulándose por fiestas extravagantes ni la sensación de ser aprovechado por personas que no se preocupaban realmente por mí. La última vez que vi a mi familia fue en la boda de un primo lejano. Estaban allí, dispersos en pequeños grupos, cada uno en su rincón. Mi hermano parecía agotado, y mi madre, cansada y llena de amargura. Cuando me vieron, evitaron mirarme a los ojos. No hacía falta decir nada. Todos sabíamos que yo estaba en paz, mientras ellos seguían atrapados en el mismo ciclo tóxico. En ese momento, supe con certeza que había tomado la decisión correcta. A veces, poner a uno mismo en primer lugar es visto como egoísmo, pero para mí fue un acto de supervivencia. Aprender a decir no fue la mayor lección que saqué de toda esta experiencia, y ya no había espacio en mi vida para la culpa ni el arrepentimiento. Hoy en día, paso mis días festivos de maneras simples y significativas, sin la presión de complacer a los demás. A veces viajo a lugares nuevos, otras veces simplemente paso el día en casa leyendo un buen libro. La única tradición que mantengo es la de cuidarme a mí mismo. Sinceramente, esa es la única tradición que realmente importa. ¿Si aprendieron algo de todo esto? No lo sé. Y, francamente, no me importa. Lo que sí sé es que, después de años sacrificándome por los demás, finalmente encontré la paz. Y esa es una conquista que nadie me puede quitar.